En aquel día oscuro, cuando el cielo se cubrió de oscuridad y la tierra tembló con una fuerza indescriptible, acontecimientos extraordinarios marcaron el final de la vida de Jesús en la cruz. Pero lo que muchos no sabían es que la muerte de Jesús no solo transformó el destino de todos los que lo siguieron, sino que también sacó a la luz fenómenos tan misteriosos que desafiaban todo entendimiento humano. Las tumbas se abrieron, los cuerpos se levantaron y caminaron entre los vivos, como señal de que la muerte había sido derrotada. ¿Quieres saber más sobre estos eventos sobrenaturales y lo que realmente sucedió después de la crucifixión de Jesús? No te pierdas la historia completa donde exploramos estos misterios que cambiaron la historia para siempre. Sigue ahora y descubre los sorprendentes detalles que transformaron el mundo. El primer acontecimiento, el terremoto. Cuando la muerte de Jesús resonó en el mundo entero en aquella tarde oscura, un profundo silencio cayó sobre todos. El Hijo de Dios, el Salvador prometido, había expirado, y ese momento parecía suspender el tiempo y el espacio. Pero lo que muchos no podían imaginar era que en ese preciso momento, algo aún más impresionante y misterioso estaba por suceder. Inmediatamente después de exhalar su último suspiro, la tierra comenzó a temblar con una fuerza indescriptible, como si el planeta mismo estuviera sintiendo el dolor de esa pérdida irreparable. La tierra tembló y Jerusalén, que había presenciado la crucifixión, fue sacudida por un gran terremoto que parecía provenir de las profundidades del mismo universo. El suelo se agrietó bajo los pies de la gente, e incluso las montañas circundantes parecieron moverse, respondiendo a un dolor cósmico que ningún ser humano sería capaz de comprender completamente. No fue un simple terremoto, como cualquier otro que hubiera experimentado la región. Este temblor parecía tener un propósito, como si fuera algo más que una reacción natural de la tierra. Fue una señal, una advertencia de que algo de proporciones universales estaba sucediendo en ese momento. La muerte de Jesús no fue un acontecimiento aislado, sino algo que resonó en toda la creación. El impacto fue tan fuerte que la tierra pareció gemir bajo el peso de esta tragedia celestial. Los mismos cimientos del mundo estaban siendo sacudidos, como si el universo estuviera reaccionando a la muerte del Creador. El segundo acontecimiento fue la apertura de la tumba. Después de la muerte de Jesús, mientras el terremoto sacudía la tierra y el mundo parecía desmoronarse alrededor de la cruz, algo aún más misterioso y sorprendente estaba sucediendo en Jerusalén. Durante el temblor que hizo que los cimientos del mundo parecieran inestables, las tumbas alrededor de la ciudad comenzaron a abrirse de formas inexplicables. Tumbas que estaban cerradas, selladas por el peso del tiempo y la muerte, se rompieron, y ocurrió algo aún más impresionante. Cuerpos que habían estado enterrados, algunos durante años, otros incluso siglos, comenzaron a resurgir. Imagina la escena. Los que estaban en Jerusalén, presenciando los acontecimientos de la crucifixión, oyeron rumores de que algo extraordinario estaba sucediendo. Las piedras que sellaban los sepulcros fueron movidas, y los cuerpos de los santos, personas justas que habían vivido en tiempos pasados, volvieron a la vida. No estaban simplemente despertando de un sueño profundo. Era como si la muerte ya no tuviera poder sobre ellos, como si la muerte misma estuviera siendo derrotada en ese momento. Y, sorprendentemente, estos santos resucitados no permanecieron en sus tumbas. Salieron de sus sepulcros y caminaron por las calles de Jerusalén. Los que estaban en la ciudad vieron estas figuras, personas que habían fallecido, ahora de vuelta a la vida, entrando a la ciudad y siendo reconocidos por muchos.
¿Cómo podrían los habitantes de Jerusalén comprender lo que estaban viendo? Los muertos, cuyos nombres e historias se guardaban en la memoria de las familias y en las tradiciones del pueblo, ahora estaban vivos, caminando entre los vivos. La conmoción y el asombro deben haber sido inmensos, porque ese acontecimiento parecía desafiar toda lógica, toda comprensión humana de la vida y la muerte. Este fenómeno no fue solo un espectáculo sobrenatural, sino una señal poderosa y profunda. La resurrección de los santos, poco después de la muerte de Jesús, parecía ser una prueba visible de que algo había cambiado para siempre. Aquella muerte en la cruz no había sido en vano. La muerte de Jesús había roto el poder del pecado y de la muerte. Los que habían muerto antes ahora estaban resucitando, como un anticipo de lo que vendría para todos los que creían en Jesús. La muerte, que siempre había sido vista como el final, ahora parecía haber perdido su control. La muerte de Jesús inauguró una nueva era, una era de esperanza, donde la muerte ya no reinaría, sino que la vida eterna se convertiría en una promesa accesible a todos. Y así, mientras los cuerpos de los antiguos santos caminaban por las calles de Jerusalén, este extraordinario acontecimiento se convirtió en un poderoso testimonio de que la muerte de Jesús había roto las cadenas del pecado y de la muerte. Fue una señal, un recordatorio visible de que la victoria sobre la muerte había comenzado y que una nueva vida, llena de esperanza y promesas, esperaba a todos los que creyeran. La resurrección de Jesús no fue solo un acontecimiento aislado, sino la clave para un nuevo comienzo, donde la muerte se desharía y la vida prevalecería para siempre. Este acontecimiento, más que un simple fenómeno natural, fue una clara demostración de que la muerte de Jesús no fue solo la muerte de un hombre, sino el hito de una transformación cósmica. El terremoto, las tumbas que se abrieron, los muertos que resucitaron, todo aquello no fue solo un espectáculo de horror y misterio, sino un mensaje. La tierra, el cielo y hasta la muerte proclamaban, con su silencio y su extraña reacción, que la muerte de Jesús no era un acontecimiento aislado. Estaba en juego algo mucho más grande. El poder de la vida y la muerte se estaba reconfigurando ante los ojos de todos, y la humanidad nunca volvería a ser la misma después de ese momento. Lo que ocurrió aquella tarde no fue solo la muerte de un hombre en una cruz, fue el momento en que la creación misma sintió el dolor y el triunfo de un acontecimiento que lo cambiaría todo. El tercer evento fue la oscuridad. Mientras Jesús colgaba en la cruz, algo tan misterioso como aterrador comenzó a suceder. El cielo, que debería estar despejado, como cualquier otra tarde, se cubrió de repente de una oscuridad profunda e inexplicable. No era una nube pasajera ni una tormenta, sino una oscuridad que parecía provenir del propio universo. Durante 3 largas horas, desde la hora sexta hasta la novena, la tierra estuvo completamente envuelta en una sombra densa y opresiva, como si el cosmos mismo estuviera de luto, sintiendo la tragedia que se desarrollaba en la cruz. Fue como si la luz del día hubiera sido arrebatada, no por fenómenos naturales, sino por una fuerza mucho más poderosa e incomprensible. El sol, que normalmente iluminaría el mundo, ya no podía brillar. No eran nubes lo que lo cubría, sino algo más profundo, algo que parecía trascender toda explicación científica. El cielo, con toda su inmensidad, estaba ahora oculto tras una oscuridad sobrenatural, un velo de oscuridad que parecía reflejar el dolor del momento. Durante esas horas, el mundo entero parecía invadido por un silencio aplastante. El fenómeno fue como un grito silencioso, un eco de la gran angustia que estaba sucediendo en el corazón de la creación. La oscuridad no era solo física, tenía una cualidad espiritual
casi como si fuera una manifestación visible del inconmensurable sufrimiento que estaba ocurriendo. El dolor de Jesús ya no estaba oculto solo en su cuerpo, ahora parecía extenderse por todo el universo, tocando incluso el sol, que ya no podía brillar. La sensación era que el mundo mismo estaba siendo consumido por una separación profunda y dolorosa entre Dios y la humanidad, causada por la carga de los pecados del mundo. Durante esas horas, el peso de todos los errores y fracasos de los hombres fue llevado por aquel hombre en la cruz. La oscuridad parecía envolverlo todo, cubriendo la ciudad, el templo e incluso los corazones de las personas que estaban allí, observando, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. Los que estaban presentes en ese lugar no sabían exactamente lo que estaba sucediendo. No podían entender por qué había desaparecido la luz del día, ni qué representaba esa oscuridad. Pero algo dentro de cada uno de ellos les decía que eso no era normal, que algo mucho más grande estaba en juego. Fue como una señal de que lo que estaba sucediendo allí no era solo la muerte de un hombre, sino algo cósmico, algo mucho más grande de lo que cualquiera pudiera entender. Fue como si Dios mismo le estuviera diciendo a la humanidad: estoy permitiendo esto para que la carga del pecado sea quitada de ustedes. Y allí, en medio de esa oscuridad, el sufrimiento de Jesús era aún más evidente. Él, que siempre había estado en perfecta comunión con Dios, ahora parecía estar completamente separado, cargando sobre sí las faltas, los dolores, las angustias de toda la humanidad. La oscuridad, como un manto, se convirtió en el reflejo visible de aquel momento de angustia cósmica. Fue como si todo el cielo, con todo su brillo y gloria, sintiera la gravedad de lo que estaba sucediendo en la cruz. Dios, que siempre había estado en perfecta unidad y luz, ahora parecía estar experimentando un dolor y una separación que nunca se hubiera podido imaginar. Un dolor que ni siquiera los cielos mismos podrían soportar. El peso de ese momento lo sentía toda la creación, y la oscuridad era la manifestación de ese dolor. El sol, que representaba la luz y la vida, no pudo brillar ante la gravedad del sufrimiento de Jesús. Así pues, la oscuridad no era solo una ausencia de luz, sino una presencia de sufrimiento, un símbolo visible de la ruptura de la comunión entre Dios y el hombre, que solo sería restaurada mediante la muerte de Jesús. El cuarto acontecimiento, el velo del templo, se rasgó. Imaginemos el escenario en una tarde ya llena de dolor y sufrimiento. Jesús estaba en la cruz, a punto de entregar su vida, y mientras tanto, algo profundamente sobrenatural estaba sucediendo dentro del templo de Jerusalén. El velo del templo, una enorme cortina que separaba el lugar santísimo, el lugar más sagrado, donde habitaba la presencia de Dios, donde nadie se atrevía a entrar excepto el sumo sacerdote una vez al año, se rasgó violentamente de arriba a abajo. Este velo, que estaba hecho de una tela gruesa e imponente, se rasgó tan repentina e incontrolablemente que muchos pudieron oír el sonido de la tela al rasgarse. Pero lo más sorprendente no fue lo que se escuchó, sino lo que significó. El velo no estaba allí solo para impedir que alguien entrara al lugar santísimo. Fue la representación de una separación profundamente sentida entre Dios y la humanidad. Durante siglos, ese velo fue un símbolo visible e infranqueable de la distancia entre el Creador y sus criaturas. La idea de que el hombre no podía llegar a Dios directamente sin un intermediario era absoluta. Solo los sacerdotes podían entrar en el templo, y el mismo sumo sacerdote, quien poseía el mayor grado de santidad, solo podía cruzar el velo una vez al año en un ritual sagrado, para ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo. Fue una separación que recordó constantemente a todos que el pecado separaba a la humanidad de Dios.
El velo no era solo un trozo de tela, era una barrera espiritual, una inmensa frontera entre el hombre y la santidad de Dios. Pero en el momento de la muerte de Jesús sucedió algo inesperado, algo inconcebible. En el mismo instante en que exhaló su último suspiro, el velo se rasgó, no de abajo hacia arriba, como se podría esperar, sino de arriba hacia abajo. No fue un simple accidente, ni un acontecimiento provocado por la fuerza humana. Fue un acto divino, realizado por una fuerza mayor, que rasgó el telón del templo como para mostrar que a partir de ese momento algo profundo había cambiado. Esta lágrima no fue solo física, simbolizaba el fin de la separación entre Dios y los hombres. La barrera que había mantenido a la gente alejada de Dios durante tanto tiempo ahora estaba derribada. La muerte de Jesús, el sacrificio del Cordero Perfecto, había cumplido su propósito. A partir de ese momento, cualquier persona, desde cualquier lugar, podía acercarse directamente a Dios. Ya no habría necesidad de intermediarios, sacrificios anuales ni rituales complicados. El velo rasgado era como si Dios dijera: ahora todos pueden venir a mí. La puerta está abierta, ya no hay más separación. Era como si el cielo mismo invitara a la gente a acercarse, sin miedo, sin culpa, porque la obra de reconciliación ya estaba completa. Ya no necesitábamos temer la presencia de un Dios tan santo y poderoso, porque Jesús, al morir por nosotros, quitó la barrera del pecado y nos dio libre acceso a la presencia de Dios. Su muerte se convirtió en el medio por el cual todos, sin excepción, podían tener una relación directa con el Creador. Esta escena del velo rasgado es uno de los momentos más poderosos y simbólicos de la historia de la humanidad. Marca la transición de una era de distancia y ritual a una era de cercanía y gracia. La reconciliación entre Dios y el hombre ya no estaba restringida a un templo físico o a un grupo de sacerdotes especiales. Ahora cualquiera que creía en Jesús y su sacrificio tenía acceso al Dios vivo. El velo, que una vez impedía a los hombres entrar a la presencia de Dios, ahora estaba completamente destruido, permitiendo que todos entraran sin barreras, sin mediadores. La humanidad fue finalmente invitada a acercarse a Dios, con el corazón abierto, sin miedo y sin limitaciones. Y el quinto acontecimiento fue la percepción del centurión. Mientras se desarrollaba la crucifixión de Jesús, un hombre observaba atentamente, siendo testigo de cada momento de dolor y sufrimiento. Este hombre era el centurión romano, un funcionario de alto rango responsable de mantener el orden y supervisar la ejecución de los prisioneros. Había visto muchas muertes, quizá más de las que podía contar, y estaba acostumbrado a la brutalidad de las crucifixiones. Pero algo en ese día era diferente, algo que nunca había presenciado antes. Mientras los extraordinarios acontecimientos se desarrollaban ante sus ojos, el centurión se dio cuenta de algo que lo conmovió profundamente. El cielo se oscureció de manera inexplicable, la tierra tembló como nunca antes, y la atmósfera se llenó de un misterio que no podía comprender. Aquellos fenómenos, tan fuera de lo común, le hicieron detenerse y reflexionar sobre lo que allí estaba sucediendo. Pero eso no fue todo. La forma en que murió Jesús fue igualmente notable. A diferencia de muchos otros que en su agonía gritaban o maldecían a sus torturadores, Jesús parecía mantener una serenidad casi sobrenatural. Él no buscaba venganza ni mostraba odio hacia quienes lo torturaron. En cambio, ofreció perdón y con su último aliento entregó su espíritu con una dignidad que el centurión nunca había presenciado. Y fue allí, en ese momento de profundo impacto, que el centurión hizo una declaración que resonaría a través de los siglos. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Él, hombre de guerra y autoridad, acostumbrado a los rigores de la ejecución y la violencia,
reconoció algo que nunca imaginó que vería. Jesús no era un simple hombre, un criminal castigado, como muchos otros que había observado en su carrera. No, algo más grande estaba en juego, algo mucho más allá de lo que sus ojos podían comprender. Se dio cuenta de que Jesús, incluso en su muerte, estaba demostrando un poder y una dignidad que trascendía la condición humana. Él, con toda su experiencia, sabía que lo que estaba pasando no era normal, no era natural. La crucifixión de Jesús estuvo marcada por una autoridad y una serenidad que nunca antes había visto en nadie. Para el centurión, aquello fue una revelación. Él vio algo allí, en aquel hombre colgado en la cruz, que desafiaba todo conocimiento que tenía sobre el sufrimiento humano, sobre la muerte y sobre el poder. Él vio en Jesús algo que solo podía ser divino. Y al darse cuenta de esto, hizo una declaración que no solo mostró su cambio de corazón, sino también la profundidad del impacto que tuvo la muerte de Jesús, incluso en alguien tan alejado de la fe judía, a alguien que había sido hasta ese momento tan acostumbrados a la violencia y a la muerte. Los acontecimientos extraordinarios que ocurrieron después de la crucifixión de Jesús no son solo relatos históricos, sino también símbolos poderosos de transformación y esperanza. El terremoto, la oscuridad, el velo rasgado del templo, la percepción del centurión y los sepulcros que se abrieron son manifestaciones de que la muerte de Jesús no fue un final, sino el comienzo de algo nuevo. Él rompió las cadenas del pecado y de la muerte, trayendo vida donde antes solo había muerte. Para nosotros hoy, estos acontecimientos nos recuerdan que, a pesar de las dificultades, los dolores y los desafíos que enfrentamos, hay una promesa de transformación y victoria. La muerte de Jesús no fue en vano y sigue siendo la clave de nuestra esperanza. Cuando enfrentamos momentos de desesperación, podemos recordar que la cruz simboliza la superación de lo imposible y que a través de Jesús tenemos acceso a la vida, la restauración y la paz que Él trajo. Estos acontecimientos nos enseñan que en medio de la oscuridad hay luz, en medio de la muerte hay vida, y en medio del caos, Dios está trabajando para traer una nueva era de esperanza a todos los que creen. El mensaje de la cruz no es solo una lección del pasado, sino una verdad viva que continúa transformando corazones y destinos hasta el día de hoy. Deja tu opinión sobre el video en los comentarios. Espero que este contenido haya sido relevante para ti. Así que apóyame suscribiéndote para no perderte ninguno de nuestros videos. Deja tu me gusta y comparte para que este video llegue a más personas. Juntos podemos traer este contenido para iluminar a todos. Dios lo bendiga.